Muy buenas noches, estimados hermanos, en este miércoles ya 2 de julio. Es una gran bendición el poder estar vivo, el poder alabar, el poder leer la palabra, el poder orar a Dios, trayendo nuestras peticiones, gratitudes, confesando nuestros pecados, pidiéndole al Señor alguna petición que uno tenga en lo personal y también alguna petición a favor de otros. Hoy quiero hablar o continuar en este pensamiento en la cual hemos venido viendo, estudiando estos últimos miércoles, sobre esta frase: no tentarás a Jehová tu Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el diablo tentó a Jesús. Los fariseos tentaron a Jesús. Los saduceos pusieron una trampa, una tentación a Jesús. Los escribas también. Ahora quiero leer un pasaje bíblico en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 35, o desde el 34. Mateo capítulo 22, versículo 34 hasta el versículo 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjese qué tremendo, porque estos dos no se llevaban entre sí. Pero para poner una trampa a Jesús, se juntaron, se unieron. Y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Voy a leerlo, este pasaje también, en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Mismo pasaje, capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice esta versión: los fariseos se reunieron cuando escucharon que Jesús dejó callados a los saduceos. Uno de ellos, que era experto de la ley, los intérpretes de la ley eran expertos de la ley, querían tenderle una trampa a Jesús. Así que esta trampa es una tentación. Y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a los demás así como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. También quiero leer este pasaje porque es importante hacerlo en esta versión, ¿verdad? Es una versión del Nuevo Testamento que nos habla de que cómo estas personas estaban tentando a Jesús. Esta traducción del lenguaje actual dice, mismo pasaje, capítulo 22, versículo 34. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho, un intérprete de la ley, es un experto en la ley de Dios, es de Moisés. Sabían mucho acerca de la ley de los judíos. Quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, mire la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Acuérdense que había 10 mandamientos del Padre,
Pero luego había como más de 600 mandamientos o de interpretación, donde había mandamientos civiles, mandamientos de higiene. Entonces, con más de 600 mandamientos, más 10 mandamientos del Padre. ¿Cuál de todos esos mandamientos es el más importante? Es la pregunta, tentando, poniendo una trampa a Jesús. Jesús le responde: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Este intérprete de la ley era un experto en la ley, conocía la ley, había leído acerca de la ley. Eran religiosos, posiblemente fueron fariseos o saduceos, pero ellos, dice la Biblia en Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Demostraban rebeldía estos hombres, aunque conocían de la Biblia. Mire qué interesante esto, hermanos, porque hay mucha gente que conoce de la Biblia sin haber leído la Biblia. Conocen muchos textos, conocen mucho de Biblia, pero no se sujetan, no quieren estar bajo autoridad y desechan la autoridad. Por eso Lucas dice esto: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La versión Jubileo dice: mas los fariseos y los sabios de la ley. Un intérprete de la ley es un sabio de la ley. Desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. La versión Traducción Viviente dice: pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Estos hombres que eran expertos en la ley de Dios, que eran sabios en la ley de Dios, que eran intérpretes, eran hermeneutas, porque la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación, en este caso de las Sagradas Escrituras. Eran hermeneutas, eran intérpretes de la ley, eran personas expertas en la ley, eran personas sabias en la ley, pero que no aceptaban la voluntad de Dios, no aceptaban la autoridad que Dios había puesto. La autoridad era Juan el Bautista. Juan el Bautista daba una enseñanza: que se arrepintieran, pero también fueran bautizados. Y ellos rechazaron eso. Fíjese, otra característica de los intérpretes de la ley son que imponían la ley, y al ser impuesta la ley, esa ley se convierte en una carga. Por eso Jesús les dice en Lucas 11:46, y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley tenían conocimiento de la ley, pero no vivían bajo ese conocimiento y no respetaban al autor de esa ley, que era Jesús. Por eso Jesús dice 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Por eso es importante, hermanos, estar mejor bajo la autoridad de Dios y
bajo la voluntad de Dios y que el Señor nos guarde. Miren qué importante, pusieron en tentación a Jesús estos hombres o este intérprete de la ley, pero Jesús dio la respuesta perfecta, la respuesta adecuada: amar al Dios con todo el ser y amar al prójimo como a sí mismo. Que Dios te bendiga.